Existen pocos lugares en donde el manejo sea multidisciplinario en niños con trastornos del neurodesarrollo. Cuénteme cómo vamos con Sebastián. Bien, ha avanzado un poco más, ha logrado tener mayor estabilidad en su marcha, todavía se cae un poco, pero dentro de lo que cabe sí ha logrado pues avanzar. Nuestros niños reciben atención individualizada y siempre acorde a las características y necesidades específicas de cada uno de nuestros niños. Este paciente tenía dificultad para pararse, para caminar él solito. Era difícil que fijara la mirada o que señalara objetos. El ingreso de pacientes con trastornos del neurodesarrollo a todas las distintas modalidades de terapia, ya sea terapia física, ocupacional, de lenguaje o psicológica, de forma oportuna, puede impactar en la adquisición de habilidades futuras y a su vez esto en su independencia y en la calidad de vida que van a tener. Prepararlo hoy es darle herramientas para el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto para mí presentarles al panel del día de hoy, que van a estar con ustedes discutiendo en este evento de Pregunta del Experto. En primer lugar, tenemos aquí a mi derecha al famosísimo doctor Julio, que es neurólogo pediatra, neurólogo de niños, quien además, bueno, tiene una acreditación en el diagnóstico de autismo. Es profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una maestría en administración en instituciones de salud y actualmente realiza un diplomado de neuropsiquiatría pediátrica en el Hospital Col. Navarro, así como una maestría en enseñanza médica. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. También, pues, nos acompañan otros invitados de la voy presentando los invitados. Tenemos a la psicóloga clínica Adriana Nava. Ella está certificada también en el diagnóstico de trastorno del espectro autista y trabaja de manera particular. Digo, de manera que también mencionar. Ella tiene toda la experiencia de tener un hijo con trastorno del espectro autista. Entonces, su enfoque también es muy de experiencia y tiene toda la clínica al uso de estos trastornos. Y pues, sin más, y agradecerlo también a nuestra otra panelista. La doctora Nadia Zúñiga es médico psiquiatra por el Hospital Fray Bernardino Álvarez y es una psiquiatra con su especialidad en psiquiatría infantil y de adolescente por el Hospital Dr. Juan Navarro. Está certificada en el diagnóstico también del trastorno del espectro autista y es adscrita al Hospital Regional de Iste. Entonces tenemos una serie de panelistas totalmente calificados para estar hablando justo del tema de hoy y nos han hecho llegar varias preguntas de nuestros pacientes y de nuestros seguidores en redes sociales para ir respondiendo como tal estas preguntas y que ellos, que son los expertos, den su mejor opinión y que a ustedes justo les sirva muchísimo. Empezar con las preguntas. La verdad es que estuvimos elaborando, seleccionando las preguntas más adecuadas, que eran, digamos, más representativas. Algunas de ellas se repitieron. La verdad es que fueron muchísimas las preguntas que nos estuvieron realizando. Aquí lo importante es quiénes nos empezaron a hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces,
esta plática dar la oportunidad una funcional de una parte de estos pequeños y de sus familias, buscar todas las actividades correspondientes y que los niños tengan un mejor Empezamos con las preguntas de nuestros seguidores. Las hemos estado ahí como clasificando y le daremos el orden como de prioridades, tanto como vayan surgiendo como para que vayamos desenvolviéndonos en un orden didáctico, ¿verdad? Esta es la primera que deberíamos atender. Es la pregunta: ¿qué es el autismo y por qué se conmemora este día como Día Mundial del Autismo? ¿Cuál es el principal objetivo de designar este día a este trastorno de desarrollo en particular? No sé si quieras, doctor Julio. Sí, bueno, pues como comentaba Carlos, el trastorno del espectro autista es un trastorno generado del desarrollo, cuya las principales características es las alteraciones en la comunicación e interacción social, así como conductas restringidas, repetitivas, no estereotipadas. Algo muy importante que últimamente ha tenido un peso importante es la parte sensorial, ¿no? De tipo, de los estímulos. Y justamente el Día Mundial del Autismo tiene este eslogan, que es feliz la vida. Porque justamente todos tenemos derecho a ser felices y dentro de esta variabilidad, pequeños también pueden ser felices como ellos pueden observar el mundo. Por la organización de las Naciones Unidas, por la Asamblea General que estableció el 2 de abril se iba. ¿Cuál es el principal objetivo? Pues que todos hagamos conciencia, ¿no? De que los niños con trastorno del espectro autista es muy importante que sus familias tienen derecho a ser respeto. Es el principal objetivo de comemorar. Nadie tiene si iniciar algo de completar, doctor. Nunca un comentario. Creo que no, el micrófono no tiene prendido. Estamos todavía viendo estos detalles de tecnología, pero no le escuchamos a la doctora Nadia. Aquí estoy. Okay, hola, hola. No sé si me escuchan bien. Ok. Bueno, pues yo creo que complementando lo que decía el doctor Julio, algo muy importante en relación al trastorno del espectro autista, pues bueno, es como saber que es un trastorno frecuente, o sea, no es infrecuente. Más o menos se ha calculado una prevalencia del 1%. Entonces, 1 de cada 100 niños en nuestro país pueden tener esta condición. Y entonces de ahí la importancia, bueno, del diagnóstico oportuno. Se ha visto que es más frecuente en varones, o sea, hasta 4.5 veces más frecuente en niños que en niñas. Entonces, bueno, esta es una situación que tenemos que tomar en consideración. Y entonces, de ahí viene la importancia de estar como al pendiente de todos los datos que pudiéramos encontrar para poder identificarlo a tiempo y obviamente pues poder ofrecerle a estos niños unas oportunidades pues adecuadas. Nadia, bueno, doctora Adriana, y me gusta también complementar esta definición. Claro que sí, buenas noches a todos, un gusto estar participando. Y pues sí, complementando lo que ya dijeron, si 1 de cada 100 de las personas que presentan el diagnóstico, pues entonces es un reto de salud pública. Si en México, estoy hablando de México porque pues vivimos aquí, pues tiene que brindar una atención integral porque los chiquitos o los niños que requieren atención,
pues es de muchos especialistas en conjunto. Entonces es muy importante y es un gran reto de salud pública. Bueno, por algo se hizo el 2 de abril, la ONU lo instituyó como el día de crear conciencia, ¿no? de este trastorno. Gracias. Psicóloga, pasamos a la siguiente pregunta. Buenas noches. Gracias por crear estos espacios y el tiempo que le dedican a resolver nuestras dudas. Saludos desde Colima. Mi pregunta es, mi niño es adolescente y fue diagnosticado desde pequeño con síndrome de Asperger. ¿Por qué he revisado ese diagnóstico? ¿Por qué he revisado que este diagnóstico ya no es considerado? Entonces, ¿mi hijo tiene o no tiene autismo? No sé si preguntas o quisiera comentar al respecto. Sí, creo que esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta como un poco de la historia de la definición del trastorno del espectro autista. A pesar de que ya desde 1940 se conocía o se acuñó el término autismo por Leo Kanner, no fue sino hasta que apareció el DSM-3 en donde se incluyó esta clasificación, y eso fue en 1980. Entonces, al principio se incluyó como una sola categoría, como una categoría de autismo infantil. Así se mantuvo durante algún tiempo, y cuando aparece el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico que utilizamos en salud mental, para 1994, cuando aparece el DSM-4, divide al autismo en varias categorías, entre ellas el síndrome de Asperger, el autismo infantil, el síndrome de Rett. Entonces, a pesar de formar parte del mismo trastorno, fue dividido en varias categorías. Y después se dio un cambio pues, relativamente reciente, en 2013, cuando aparece el DSM-5, se vuelven a unificar todos estos diagnósticos en la misma categoría, en una sola categoría denominada ahora trastorno del espectro autista, que incluye todavía el síndrome de Asperger y el trastorno desintegrativo. Entonces, el punto es que si algún niño ha sido diagnosticado con síndrome de Asperger, entra dentro de la categoría del trastorno del espectro autista. Varían las manifestaciones clínicas, como más adelante platicaremos, pero algo muy importante que incluyó el DSM-5 es que se enfoca también en la gravedad como tal de los síntomas. Entonces, establece como 3 categorías en las cuales uno de ellos, los niños requieren una ayuda notable y bastante importante. En el segundo, la ayuda que requieren es importante, pero pueden ser independientes en algunas otras áreas. Y en el último, la ayuda que requieren no es tan fuerte, por decirlo así. Ayuda me refiero a actividades cotidianas y de la vida habitual. Entonces, para recalcar la pregunta, si el síndrome de Asperger entra dentro de los trastornos del espectro autista. Esto me queda un poquito más claro con la definición. De cualquier forma, me gustaría que el doctor Julio César ampliara este tema al respecto de la definición del síndrome de Asperger como tal, y todo lo que ya comentaba la doctora Ana. Y es una compleja utilizar para el porque si no puede moverlo con una manera como si es muy frecuente que los chicos no existan. Sabemos que también el autismo es operable. La conducta, la atención, la conducta, el sueño, y algo muy interesante, me parece que eso puede hacer que los síntomas sean más severos que la cosa con un grado de discapacidad. Se puede llegar a conseguir el espectro de un abanico bastante síntomas y rango de severidad. vamos a seguir con las preguntas, son muchas, la verdad, lo que estamos viendo. La siguiente pregunta nos dice Laura. Hola, soy de la Ciudad de México
Mi sobrino, hijo de mi hermano, tiene diagnóstico de autismo. Tengo un bebé de 6 meses y me preocupa que él pudiera también tener este diagnóstico. Mi hijo tiene riesgo de padecer autismo. Desde que inicialmente vamos con este niño. Y fíjate que es una preocupación que es bastante frecuente en la familia. En un familiar cercano con el diagnóstico de autismo. ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué puedo hacer? ¿O cómo ya el diagnóstico? Porque nada, es uno de los trastornos psiquiátricos con una carga política más marcada que existe. Autismo. El autismo es uno en 10. Es alto. Damos cuenta que en México la estadística no refiere, quiere decir que es 10 veces más frecuente. Sucede que en ocasiones es un niño que aparentemente nadie en la familia. Entonces, estamos teniendo unas de cuatro, entonces, nadie más en la familia, el último que sigue, y los padres. Está estrictamente no. Estamos hablando ahí. Existe algo que es y es muy frecuente para esa asociación. Un examen. Si la hija hace el autismo, o sea, esta es parte de las cosas que existen dentro de la génesis del autismo. Y fíjate, no es otra cosa. Si tuvieras la probabilidad de lograr esta opinión, vamos a ver 60 hasta un 100%. La carga genética se explica bastante. Existen algunos parecidos. Como el síndrome de la onda, vamos a un impacto más pequeño. Hasta 1 de cada 10 niños con síndrome de la onda, una vez que los criterios de trastorno de espectro autista, hay muchos otros síndromes que pueden explicar el espectro de trastorno. Es un componente muy importante. Los esquemas genéticos, a pesar de que sabemos que tiene carga genética, solo 1 de cada 10 chicos con el espectro autista, uno de cada 10, debe ser bien relacionado, un gen asociado. Que podemos poner de ejemplos, uno de ellos se nos cuenta relevante, es una muy compleja. Blancas en la piel, ausencia de tumores a nivel cerebral, crisis de epilepsia. Tiene terminado un técnico, tiene un riesgo de hacer es bastante representativo, es decir, un padecimiento genético. Doctora Gracia, para los psiquiatras, ¿podría hacernos favor de complementar este comentario? Listo. Ahorita tuve algunas dificultades para entender lo que nos decía el doctor Julio. Creo que se cortó algunas de las cosas que comentaba, pero entiendo que hablaba de la prevalencia justamente del trastorno del espectro autista en familiares. Entonces, me parece que él dio algunos datos como puntuales al respecto. Creo que algo importante que tenemos que tomar en consideración es como esta asesoría a los familiares cuando se identifica se identifica un chico o niña con trastorno del espectro autista, pues tenemos que, los padres tienen que conocer el riesgo, por ejemplo, en un segundo embarazo, entonces, o incluso en los familiares.
se sugiere que como parte del estudio de un niño con trastorno del espectro autista, investiguemos antecedentes familiares, que muchas veces no ha sido diagnosticado, pero ya como ahondando más en ciertos familiares, los mismos pacientes o otros familiares nos dicen, es que no sé, su primo de repente pues no socializaba, tenía algunas conductas repetitivas, era resistente al cambio. Entonces, creo que como parte del abordaje de los pacientes es importante investigar el aspecto familiar. Ok. Vamos a continuar entonces con otra pregunta. Dice esta: hola, mi nombre es Marta y soy del Estado de México. Los sigo en redes sociales y me encantan los memes. Siempre los comparto. Dice: soy educadora y trabajo en una guardería de IMSS. Y desde hace varios años he visto algunos niños que pienso que tienen algunos rasgos de autismo. ¿Cuáles serían los primeros datos que debería observar en un niño de 1 o 2 años para poder asesorar a los papás y acudan a una revisión oportuna? ¿No? Empezamos ahora con la doctora Nadia, a la psiquiatra, por favor. Yo creo que es muy importante, justamente en la parte del desarrollo de los niños, hay momentos o hay etapas en las que podemos identificar focos rojos en cuanto al desarrollo. Por ejemplo, niños pequeñitos, hablamos de menos de 18 meses, lo que se ha identificado es que en algún momento, bueno, sabemos que cuando un bebé lo va a cargar su mamá, por ejemplo, pues tiende a anticipar, levanta los brazos, muestra emoción de alguna forma. Muchos niños con trastorno del espectro autista permanecen como indiferentes cuando se les acercan o cuando los adultos intentan hacerles caras para que se rían y demás, no lo hacen, permanecen como impasibles de alguna forma. Algo que frecuentemente nos dicen los papás es que parece que no hay bebé en la casa de repente, o sea, no tienden como a llorar de forma como frecuente en algunos casos, en otros es lo contrario, tienden a ser muy irritables. Entonces, los papás nos van diciendo, sí, también he notado que de más pequeño no miraba a los ojos, o sea, cuando yo le hablaba, no fijaba la mirada en mí, o por ejemplo, ante sonidos fuertes, o sea, parecía no sobresaltarse. Incluso muchas veces lo primero que hacen los papás es buscar atención para el niño porque piensan que no escucha. Y frecuentemente antes de llegar con nosotros ya fue valorado, por ejemplo, se le hicieron potenciales auditivos para descartar algún problema en esta parte. Entonces, eso es algo muy característico que los papás dicen o parecen no escuchar. Ya un poquito más grandes, después de los 18 meses, empezamos a ver que los niños no comparten las cosas que les llaman la atención. Los bebés tienden a señalar cuando algo les interesa y entonces muchos niños con trastorno del espectro autista no comparten lo que les emociona. También lo vemos en que tienden a ser resistentes al cambio, por ejemplo, o incluso a ciertos tipos de ropa. Son pueden rechazar ropa nueva o pueden rechazar ciertas texturas o pueden rechazar también ciertos alimentos. Entonces, esos son también situaciones que tenemos que estar al pendiente. También podemos observar que pueden sobresaltarse ante sonidos, a algunos sonidos como muy específicos, o sea, ser hipersensibles o hiposensibles a algunos estímulos, ya sea ruidos como la licuadora, como las motocicletas, pueden tornarlos tienden a taparse los oídos o a balancearse con la intención como de disminuir la ansiedad que producen estos sonidos. También podemos ver que de repente empiezan a interesarse mucho por tocar o oler cosas que habitualmente pues no tendemos a hacer. Entonces, esos son algunos datos que tendríamos que estar al pendiente en el desarrollo de los niños, incluso antes de la edad escolar. Y bueno, por supuesto, la parte social. Muchas veces los papás nos dicen, pues cuando era muy pequeñito, no sé, antes de los 2 años, no le interesaba mucho jugar con otros niños o se acercaba a ellos, pero no para compartirles, sino de repente se les acercaba y lo olía o lo tocaba o le metía la mano a la boca, con unas conductas que a otros niños pues tienden a causar algunas dificultades de repente. Entonces, esos son los focos que tendríamos que estar vigilando. Y creo que algo muy importante, está esta parte intuitiva de los papás. Ellos mismos dicen, es que yo sentía que algo no estaba bien. O sea, desde hace tiempo yo identificaba que algo no estaba bien y hacerle caso como esta intuición. Entonces, si notamos como alguno de estos focos que les compartí, pues es importante acercarse para poder valorar a este niño o niña.
Bueno, entonces, seguir, le pido a la psicóloga Adriana si ¿Sabes qué? Vale la pena mencionar esta pregunta. Es bueno que una maestra, una educadora que tiene contacto con los niños, que seguramente generaciones nacionalizadas, es importante que esté capacitando, que tenga el interés, porque debe haber, ese es el objetivo, ¿no? Bien. la psicóloga Adriana, si también nos complementa esta respuesta. Una disculpa, no entendí bien la pregunta. Está el sonido cortado. En realidad, más o menos voy captando las ideas, pero creo que tiene que ver cómo se recibe el diagnóstico por parte de los padres. ¿Cómo se da este diagnóstico? ¿Cuáles son los primeros datos? ¿Y cuáles son los primeros datos? No, es que la pregunta está en dos. Una es, ¿cuáles serían los primeros datos? Que ya respondió Nadia. Y la otra sería, ¿cómo decirle al papá? O sea, ¿cómo una maestra, la maestra Marta del Estado de México, cómo pudiera acercarse a los papás? Y yo me gustaría, tener un conflicto, pues acercarse y dar a reconocer la conducta que ha observado en la guardería o en el kinder, que es muy frecuente. Bueno, más o menos capté la pregunta. Cuando un pediatra o una maestra identifica las características del TEA o tiene pues la duda al respecto del diagnóstico, a los papás se les indica que tienen que buscar un especialista para que les confirmen el diagnóstico. En mi experiencia he visto que hay muchos papás que les toma mucho tiempo y están en un ir y venir entre especialistas y en llegar a un diagnóstico, lo cual es bastante desgastante. Entonces, cuando se recibe el diagnóstico, yo sugiero que se dé de una manera empática, respetuosa, muy clara, dando muy claras las características del autismo. Los papás, al momento de recibirlo, pues iniciamos un proceso de duelo, iniciamos todo un proceso difícil y que durará cierto tiempo, entonces hay que ser muy respetuosos de las sensaciones de los papás, y también se les da un acompañamiento en el área de la psicología, de lo psicológico, de la terapia. Se le da un acompañamiento a los padres y también algo a lo cual llamamos psicoeducación, en donde precisamente se le brinda la información correcta, real, de las características del trastorno y de cómo pueden ir manejando ellos esta situación, ¿no?, tan difícil. Okay. Paso a la siguiente pregunta. Dice, hola, buenas noches, mi nombre es Marlene, soy pediatra y tengo muchas familias que acuden y durante la consulta observan las características de los niños desde los 2 y 3 años. Especialista para su evaluación y al llegar al diagnóstico, tengo dos preguntas. Dice, dos preguntas que me pasan muy frecuente. La primera es, uno, ¿cuál es la importancia de realizar un diagnóstico oportuno? Y número dos, ¿cómo se realiza el diagnóstico del trastorno del espectro autista? Seguimos con usted, psicóloga Adri. Adriana, decimos. Es que el diagnóstico es sumamente importante. De la primera pregunta de cuál es la importancia de realizar el diagnóstico oportuno y cómo se realiza este diagnóstico del espectro autista. Bueno, alcancé a escuchar diagnóstico oportuno, perdón, es que de verdad no escucho bien. La detección oportuna de las características del trastorno, más la atención y la intervención adecuada, pues obviamente nos dará como resultado un máximo desarrollo y desempeño de habilidades. Precisamente se hace toda una estrategia y se elabora toda una estrategia a partir de la edad de detección del niño.
Esto es en el área de la psicología y de la intervención, de la terapia. Existen muchas estrategias de terapia, diferentes tipos de terapia que van a abordar al niño, pero bueno, es muy importante la detección oportuna y a partir de eso la intervención oportuna también. Y también considerar, pues obviamente, la plasticidad cerebral y el desarrollo neuronal propio de esa edad, ¿no? Para lograr el máximo desarrollo de habilidades. Sí, es suficiente. Se entiende y listo. Era según tercer opción. Ya hablaremos del diagnóstico. Hay una pregunta más adelante respecto al diagnóstico. Pero lo más importante que vale la pena señalar y recalcar es intervenir oportunamente. Si el chico tiene desfase en sus ciclos de desarrollo, actualmente el motivo de consulta es ir, ¿no? Y qué bueno que la doctora Marlene, ¿no? Sí, la doctora también, Veracruz, saludos a Veracruz. Bueno, porque los pediatras son quienes nos mandan a los pacientes, ¿no? Entonces, nuevamente, es sensibilizar que en toda esta plática, si hay médicos, médicos generales, pediatras, se empezar a detectar esos primeros síntomas, ¿no? Al final, más se retrasa el diagnóstico, por eso entonces en estos niños, el promedio de diagnóstico es de 4 a 5 años. 4 o 5 años. O sea, la verdad es que nos estamos pensando, en México no hay estadísticas, y yo te quiero decir cómo existen dos centros para llegar a un diagnóstico más importante, insisto, intervención. Si al final de cuentas el niño no cubre todas las características para poder llegar al trastorno del espectro, el niño desde 2 años, desde que empezó a conectar, es fácil todo el desarrollo, entonces empezar a tratar, ¿no? Y particularmente aquellos niños con ¿cuáles niños tienen un factor de riesgo de presentar un trastorno del espectro autista? Cualquier niño que tenga factores de riesgo en la para el embarazo, los familiares con ese diagnóstico, ojo, ya les vamos a poner una atención para identificar oportunamente y hacer una estrategia de intervención. Eso es lo más importante para que los niños no pasen tiempo. La pregunta que tengo que dice, hola, mi nombre es Aitana, soy de Colombia. Tengo una niña con autismo, el diagnóstico que me hicieron con un electroencefalograma, que además tiene epilepsia, pero nunca tengo crisis convulsiva, o al menos no me he dado cuenta de ellas. Le iniciaron un medicamento que lo pone muy irritado. ¿Es recomendable retirarlo y hasta cuándo lo va a tomar? Este tema del diagnóstico. La doctora Nadia y yo estamos certificados para realizar el diagnóstico. El diagnóstico es basado en las características de la conducta, del problema de la interacción, en estas conductas sensoriales, ¿no? Así se realiza el diagnóstico. Diagnósticas actualmente vacunadas para realizar el diagnóstico es AR y AR2. Estas pruebas, el objetivo de aplicarlas es estandarizar un criterio, ¿no? Porque pasa muy frecuente que va con el pediatra, con el psiquiatra, y entonces, de que no, se queda con rasgos, no vemos consistentemente en el diagnóstico. Es frecuente que se piense que el electroencefalograma sirve para hacer el diagnóstico, pero no. Es excelente ayuda diagnóstica, es la parte de ello, pero no. Nos puede ayudar con otras cosas como continuo. En el caso del trastorno del espectro autista, sí se sugiere sí realizar, pero ¿por qué? Justamente para evitar como en el caso de la hija de Ventana, ¿verdad? Es importante realizarlo para buscar comunidades. Y la epilepsia es frecuente.
Fíjense bien, 2 más o menos 10 de cada 10 niños pueden tener alteraciones en el electroencefalograma y 1 de cada 10 inclusive desarrolla discapacidad. Las crisis epilépticas se pueden generar un problema. Okay. Usted entonces pedirle dar la palabra a la doctora Nadia, para el psiquiatra, para que nos complemente. Esto que dice de la edad de diagnóstico, nos pregunta la edad de diagnóstico incluso. Sí, justamente es algo, bueno, me gustaría como recalcar mucho esto que platicaba el doctor Julio antes de esto. Una preocupación muy recurrente de los papás es esto, cuando les decimos que el diagnóstico es clínico, a veces les surgen ciertas dudas porque ellos quisieran que se hicieran diversos estudios de todo tipo y cuando les explicamos que posiblemente y que seguramente todos estos estudios saldrán dentro de parámetros normales, creo que es muy importante que nosotros los dejemos tranquilos al respecto de que el diagnóstico lo hacemos con lo que vemos en los niños, con lo que vemos, con lo que nos dicen los papás, con lo que nos dice la escuela. Entonces, creo que este es un punto que tenemos que dejar siempre muy claro con los papás para que se queden tranquilos cuando hacemos el diagnóstico y no solo de este, sino de otros trastornos en general. Siempre es muy importante explicar esta situación a los papás. Entonces, pasando al otro punto, cuando identificamos estos focos rojos justamente en los niños es cuando deberíamos empezar la evaluación lo antes posible. Hay pruebas que podemos aplicar desde los 18 meses de edad, entonces en cuanto identifiquemos algo, debemos empezar el proceso de valoración. Se me pasó comentar algo que sí me parece bastante relevante. Podríamos, no me encanta decir estudios de rutina. Estudios de rutina no existe, es un estudio realizado por un motivo, ¿no? Y entre ellos, un niño que tiene un retraso de lenguaje siempre hay que descartar problemas auditivos. Debería realizar estudios de potenciales auditivos. Ese es un poco. Yo tendría que estaría todavía más la aplicación de lenguaje de mano. Hola, mi nombre es Fabián Bautista, soy terapeuta de Fundación Proyecto Lupita de Oaxaca. Un saludo a todos y espero pronto regresen a una nueva campaña con una inmunología pediátrica para la atención de nuestros niños y de la costa de los puntos. Si nos escuchan en Oaxaca, en la Junta de Público, vayan a la Fundación Proyecto Lupita, dan terapia de lenguaje, terapia física, y cada 6 meses acudimos a realizar consultas de neurología, rehabilitación y estilos de electroencefalograma. Comuníquense con Okay. Dice, como sabe el doctor Julio, acá se en los niños, tratamos niños con autismo, afortunadamente, además de los medicamentos, ¿qué terapias recomiendan para los niños con autismo? Me imagino que esto sería iniciarnos con la psicóloga Adriana respecto a esta importancia de las terapias. Bueno, las terapias para las más adecuadas para autismo existen diversas. Terapia de lenguaje, terapia de juego, terapia ocupacional, muy importante, terapia de integración sensorial, terapia cognitivo-conductual, terapia de habilidades sociales. También existen terapias que están totalmente enfocadas para tratar a niños con autismo, como el método Teach, también está el método ABA, Demer. Son estrategias que nosotros los psicólogos utilizamos ya en terapia para alcanzar precisamente el óptimo desarrollo de habilidades, lograr el mayor desempeño, mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y obviamente también esto es trabajo en equipo con los padres. Como había mencionado antes, también a los padres con la psicoeducación y con el acompañamiento que se les da, pues hacemos un equipo de trabajo que también es multidisciplinar, porque también obviamente pues están participando el neurólogo con su tratamiento farmacológico y bueno, todos en equipo trabajando para lograr el óptimo desempeño. Y obviamente pues calidad de vida para ellos.
Justamente complementando lo que comentaba Adriana, el objetivo es trabajar en conjunto por el beneficio de los niños. Está la parte farmacológica cuando está indicada. La parte terapéutica es algo que nos ofrece una mejor calidad de vida, como ella comentaba. Entonces siempre es importante apoyarnos como equipo justamente y pues poder estar como al pendiente del desarrollo que vamos teniendo con nuestros niños. Dice, hola, la siguiente pregunta dice, hola, soy una de las pacientes de la doctora Nadia. Mi pregunta ¿es cierto que existen dietas especiales para los niños con autismo? No sé si la doctora Nadia también quiera. Se ha comentado al respecto de que hay ciertas dietas específicas para niños con trastorno del espectro autista. En realidad, como pseudopsiquiatras no recomendamos algún tipo de dieta específica, pero algo que sí es muy, muy importante es que sabemos que los niños con trastorno del espectro autista pueden tener ciertas como rechazo a determinados tipos o consistencias de alimentos. Entonces, a veces eso hace que no coman cosas, no sé, por ejemplo, carne o lácteos, y ahí sí nos puede afectar en la parte nutricional. Entonces, como parte de todas estas terapias que tenemos que brindar a los niños, está en la que ellos puedan empezar a comer determinados tipos de alimentos que resultan pues necesarios para el desarrollo de todos los niños. Entonces, creo que Adriana podría pues comentarnos más en ese aspecto. Sí, claro. Dentro de las principales características del autismo, precisamente está la desintegración sensorial. Todos los sentidos o algunos de los sentidos están alterados, si tienen una hipo o hipersensibilidad, como ya lo habían mencionado. Precisamente el sentido gustativo también está afectado casi siempre, o sea, digamos que aproximadamente el 90% de los pacientes pues presentan algún tipo de desintegración en uno o varios sentidos. En el sentido gustativo se puede presentar también hipo o hiperreactividad a ciertos alimentos, lo que le llamamos selectividad alimentaria. Un problema bastante común en la terapia es que los padres indican que sienten que sus hijos no quieren cierto grupo de alimentos, no los quieren consumir, y otros sí, ¿no? O sea, otros los tienen como les gusta mucho, no sé, la milanesa y comen mucha milanesa o pura milanesa o agua de cierto sabor. A esto le llamamos selectividad alimentaria y esto se trabaja en terapia. La terapia más adecuada e ideal pues es la terapia ocupacional, ¿sí? Para trabajar esto. También se presenta algo que le llaman neofobia, que he notado también que lo mencionan mucho y es como una fobia precisamente a un alimento en particular, o sea, a uno en particular que no toleran, que no quieren oler, ver y todos sus sentidos bloquean ese alimento. Entonces, pues se pueden presentar ambas cosas, ¿no? Puede ser la selectividad alimentaria o neofobia dentro de esta desintegración sensorial característica del TEA. Sí, de la parte alimenticia. Sí, esto está para dar un mercado, y esto es un común de estos pacientes con estos trastornos, les piden los papás encaminarlos o darle nutrientes al respecto, pero para no estar digamos, esto trae toda la evolución pediátrica, digamos, general, complementando todos estos tratamientos. Finalmente, dice la siguiente pregunta, salimos desde el internet. Me llamo Pablo García y mi hijo tiene trastorno del espectro autista. Necesitamos el tratamiento de mi hijo desde los 3 años. Y bastante que poder poner, se llama nombre. Mi pregunta es, ¿cuándo es necesario iniciar el medicamento y por cuánto tiempo lo va a poner? Bueno, el medicamento en muchas ocasiones, como decía, está centralizado, hay un miedo, denunciar algo, es justificado tener miedo, pero
pues puede inclusive incrementarse desgraciadamente. Afortunadamente, la mayoría de los chicos que están directamente no pueden ser es la impulsividad, mantener el tipo para que durante las en realidad sí es una la escuela, los niños en clase. Entonces, podemos ayudar a la conducta, la silvestre, y después la parte de la terapia sensorial, emocional, física, también parece que es bastante bueno utilizar un medicamento. Un poco de medicamento, desde un punto de vista, me parece que risperidona es el caso de todo, no sé, nadie, desde un punto de vista. Sí, justamente creo que esto es algo muy, muy, muy importante dentro del tratamiento de los niños con trastorno del espectro autista. Sabemos que no hay un tratamiento farmacológico específico como tal para el trastorno, pero sí de los síntomas que podemos presentar. O sea, muchos niños en algún momento pueden estar muy irritables, pueden estar auto o heteroagresivos, pueden tener, estar muy lábiles, llorar por todo, pueden tener estereotipas muy, muy como incrementadas. En algunas de ellas pueden llegar a hacerse daño, por ejemplo, tienden a golpear mucho la pared o alguna superficie dura. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando sí es conveniente valorar el tratamiento farmacológico justamente para controlar el síntoma que nos está generando dificultades. Dentro del tratamiento podemos usar varios tipos de fármacos. Como comentaba el doctor Julio, la risperidona es uno de los que más utilizamos, que forman parte de los antipsicóticos. Nos ayudan muchísimo a modular esta parte de la irritabilidad, de la impulsividad. Indirectamente nos pueden ayudar con alteraciones del sueño que pueden llegar a presentar. Entonces, hay otro tipo de medicamentos que utilizamos, como los fármacos antidepresivos, justamente cuando los niños están muy, muy irritables o muy lábiles, nos pueden ser de bastante utilidad. Y también es importante tomar en consideración que los niños pueden presentar el trastorno del espectro autista asociado con otros trastornos, como por ejemplo un trastorno hipercinético o trastorno por déficit de atención. Y es ahí cuando también utilizamos medicamentos como el metilfenidato o la atomoxetina que van como encaminados a controlar los síntomas impulsivos o hiperactivos o la distracción que pueden presentar. Entonces, a lo que voy es que el tratamiento farmacológico resulta de muchísima utilidad a la par de las terapias como tal. Como decíamos, es un tratamiento integral. Lo utilizamos cuando hay indicaciones de hacerlo y siempre es muy importante, bueno, tranquilizar a los papás o a los cuidadores sobre el por qué lo estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando y el tiempo que esperamos utilizarlo. A lo mejor no podemos decirles un tiempo exacto de cuánto lo vamos a utilizar, pero sí sabemos que dependiendo de la evolución hay medicamentos que vamos retirando en cuanto es posible hacerlo. Entonces, siempre es importante, pues, procuramos platicarles a los papás sobre qué esperar cuando lo utilizamos, siempre ser muy cuidadosos de dosis también, o sea, me refiero a cómo administrarlo y demás. Entonces, pues bueno, si en algún momento se propone el manejo farmacológico, saber que es una excelente opción y es parte del tratamiento. Ahora que comentas también las comorbilidades, no sé, podría decir que tienen los primeros síntomas, está algo que vale la pena, algunos medicamentos son seguros y útiles de algunos me gustaría que también esta respuesta con tu experiencia. Claro, con respecto al tratamiento farmacológico, bueno, según mi experiencia, el 95% de los pacientes utilizan Risperdal. Lo que he observado es que los padres sí, precisamente, presentan mucho miedo de utilizar fármacos, pero precisamente en este acompañamiento que he mencionado, pues se les explica que es un complemento de la terapia que funciona y que no deben de por qué tener ese miedo a los fármacos. Creo que el éxito del uso de los fármacos depende mucho de las dosis, como ya había mencionado.
encontrar la dosis ideal, que depende de la talla y peso, pero también de la observación de los padres. He identificado que los padres saben la cantidad ideal de fármaco que pueden utilizar con sus hijos. También les ayuda, como había mencionado también, a mejorar su ciclo de sueño. Les ayuda con las estereotipias, les ayuda con muchas de las características y de los síntomas del autismo. También es muy importante dejarle claro a los papás que precisamente estamos trabajando con las características del autismo, con los síntomas. No estamos dando una medicina para eliminar el autismo como si fuera una enfermedad. Esto debe de quedar muy claro a los padres para que ellos sientan la confianza de utilizar fármacos y obviamente pues hacer equipo, ¿no? El tratamiento integral. No. Es un medicamento, estoy en una comunicación constante con los papás. Para variar de forma lenta, iniciar el incremento. Dos, con funciona. Y con un cuarto de milímetro pueden generar su medicamento. Entonces, siempre hay que individualizar cada vez. Los comentarios que están poniendo en el chat. Dice, tengo un paciente con TEA de alta funcionalidad diagnosticado, sufrió mucho al ingreso escolar y ha cambiado totalmente su comportamiento, agresivo como nunca lo había hecho. La escuela dice que es necesario medicarlo. Quisiera preguntar si con la terapia puede ser suficiente para ayudarlo. No me convence lo que lo pone en la escuela. Sí, pudiera tenemos que complementar esta respuesta. Comenta que me parece que comenta que ha presentado irritabilidad o heteroagresividad como tal. Entonces, justamente uno de los criterios para valorar inicio de tratamiento farmacológico es cuando los niños tienden a ser agresivos hacia ellos o hacia otras personas. Reitero en esta situación, cuando se acude con alguno de los médicos, siempre es importante el dejarles en claro el porqué del medicamento, para qué esperar sobre todo, y lo que siempre buscamos es dejarlos tranquilos al respecto del uso de medicamentos. Siempre les sugiero, si van a ir a consulta, anoten todas sus preguntas, llévenlas por escrito, porque a veces en la consulta se les olvida lo que querían preguntar. Entonces, llévenlas por escrito. Esa es una excelente como técnica para que los papás salgan más tranquilos de las consultas. Y bueno, yo recomendaría que en este caso sí se valore la parte del manejo farmacológico, por supuesto, junto con las terapias. Los comentarios, pero se recomienda realizar diagnósticos a los papás con un niño con trastorno espectro autista. Es complicado preocupado. Tenemos que ponerlo. Una pregunta de diagnóstico. De hecho, dentro de la definición, el diagnóstico es que inicia en edad temprana. Es un poco antes que marcaban los primeros 3 años. La última clasificación es de los 3 años. Adolescente, las herramientas diagnósticas están diseñadas a partir de los 2 años. Sin embargo, ojo, el tipo que tenga 5, desde los 2 de 18 meses. El diagnóstico pero son muchas diferencias. Pues, con esto cerramos esta zona de preguntas. ¿Algún comentario final? Psicóloga Adriana, doctora Nadia. Pues bueno, al agradecer haber participado con ustedes, algunas dificultades de repente para entenderlas como con la parte del audio, pero bueno, lo que quiero comunicarles es que siempre hay que estar al pendiente del desarrollo de nuestros niños. Como les decía hace rato, esta parte en la que a veces decimos hay algo por ahí que no me cuadra o que no me checa o que siento que no va del todo bien, siempre es mejor pues preguntar, que sea valorado el niño y sobre todo para poder ofrecerle como las mejores oportunidades. Y pues bueno, estamos aquí para cualquier duda y pues mucho gusto. Yo
también pido una disculpa por la situación del audio, no comprendía bien algunas cosas, pero quiero agradecer el que me hayan dejado participar. Para mí, pues fue una gran experiencia y pues también estar muy al pendiente del desarrollo de nuestros hijos y de cualquier mínima duda que tengamos o esa intuición que nos dice que algo está sucediendo o que algo es diferente desde muy temprana edad, pues acudir al especialista para que nos orienten y para que busquemos un diagnóstico y la intervención adecuada y oportuna. Muchas gracias por la Que cada quien nos toque en el próximo estado. Como un psiquiatra, como un órgano, como la es importante. Que se encargue, por favor, de realizar las adecuaciones para que los niños y sus familias tengan lo que es el eslogan de esta campaña. Un feliz viaje por la vida. Es tu consejo. Por los y estamos en redes sociales.